Bien, buenas tardes. Vamos a continuar hablando acerca de la parte de la clase de programación orientada a objetos. Bueno, parte de los exámenes creo que ya están calificados, solamente me falta revisar las guías prácticas, así que por ahí ya pueden revisar sus notas en la plataforma, en Moodle. Cuando ya tengan listas las guías, entonces se las subo al sistema de registro académico para que lo puedan revisar desde ellos. Hay algunas cosas que, como les quería mencionar, que he visto en los exámenes, que pues algunos ejercicios que yo he puesto son algunos que se basan mucho en los ejemplos que vemos en clase. Si ustedes no hacen los ejemplos que están en clases, no van a poder resolver los ejercicios. Y la ventaja que tienen es que cuando están haciendo los exámenes prácticos, ustedes tienen la posibilidad de consultar los ejemplos. En base a los ejemplos que nosotros hacemos en clase, ustedes pueden resolver los ejercicios. Entonces, si no los tienen, si no los hacen, ya sea aquí dentro de la clase o cuando terminemos la clase, si no los hacen, pues es difícil que lo puedan resolver. Y por otro lado, también es importante que no solamente vengan al examen con lo que pues en teoría vemos en clase, sino que tienen que tratar de, en la medida de lo posible, de estudiar. Yo les dejo en la plataforma muchos documentos que son recursos que ustedes pueden estudiar. Hay documentos en Word que tienen que ver un poco con la teoría que discutimos durante la clase, algunos ejercicios que están dentro de esos documentos que también son parte de las cosas que vemos durante el desarrollo de la clase. Entonces es importante que los puedan resolver. Entonces, todo eso que nosotros vemos acá, en un momento dado, hay ocasiones en que yo les pregunto acerca de estas situaciones, de eso que vemos aquí. Entonces, si no los tienen en su computadora, pues va a ser muy difícil que lo puedan resolver. Entonces, por eso les pongo el proyector, les pongo NetBeans, para que ustedes vayan copiando, de ser posible, y probando en su computadora lo que estamos haciendo durante el desarrollo de la clase para que puedan entenderlo. Y lo importante es, si dentro de eso encuentran algún problema, tienen alguna duda o algo no les funciona, pues es el momento en el que pueden preguntarlo. Pero si se van para su casa y lo tratan de nuevo volver a hacer en su casa, pues allá va a ser difícil que lo puedan resolver. Por otro lado, no abusen de la inteligencia artificial, porque en el caso, si abusan de la inteligencia artificial, quien resuelve los problemas es la IA y no ustedes. Y cuando estén en una entrevista de trabajo, pues la IA no les va a ayudar a resolver esa entrevista de trabajo. Van a ser ustedes solos con el computador que se encuentra, en ese caso, aplicando la plaza. Entonces, por eso es importante que lo puedan hacer ustedes por ustedes mismos, no necesariamente lo tengan que hacer directamente con una IA. Lógicamente, si se lo pasan a una inteligencia artificial, se lo resuelve súper rápido, en cuestión de segundos ya está hecho el ejercicio, pero ustedes como tal, pues no lograron aprender absolutamente nada. Y las entrevistas técnicas que van a hacer afuera, van a hacer ustedes sin una guía, sin una ayuda. Solamente van a hacer ustedes y nada más el entrevistador. Se va a ser un poco más complicado y que ustedes puedan aspirar a una plaza de trabajo. Hay muchos que dicen que los programadores van a desaparecer porque las IA ya resuelven una gran cantidad de cosas. Sí, es cierto que las IA resuelven una gran cantidad de cosas, pero es importante tomar en cuenta que la parte humana siempre debe existir. Ustedes no le pueden decir, en este caso a una IA, un simple prompt de alguien que sepa cero de computadora, que le diga, mire, hágame una aplicación como Uber. No se la cero. Dentro de esa aplicación hay un montón de cosas que incluye el diseño de esa aplicación que ustedes probablemente, que la IA probablemente no las logre identificar. O sea, hay una gran cantidad de cosas que debemos de tomar, debemos de probar, debemos de tener conciencia de cómo funcionan para que eso realmente trabaje de manera adecuada. Así que sí, es importante hacer ese proceso. Por otro lado, en los exámenes, el examen práctico, hay dos, que no llegaron. Bueno, sí llegaron, pero hay uno que me mandó en un archivo .ra que está dañado. El archivo no se puede abrir. Entonces, si alguien lo envió en .ra, ya les voy a decir quién es.
Roberto Emanuel. No está. Bueno, él me mandó la guía de los ejercicios de laboratorio y no los del parcial. Y Alejandro Antonio tampoco ha venido. Me envió un archivo .rack que está dañado. Sí. Entonces, ahorita ellos no tienen nota en el cero. Entonces, no tengo que revisar, no hay nada que revisar. Así que es importante que antes de que envíen los documentos estén seguros de que el documento que están enviando corresponde al archivo con el cual estamos trabajando. Bien, después de esa parte, bueno, cada periodo que vamos trabajando generalmente se va tornando ya un poco más difícil porque vamos aprendiendo conceptos más complejos y probablemente esos conceptos más complejos sea un poco más difícil poderlos asimilar si no practicamos de alguna manera. Entonces, por eso les menciono siempre, hacemos en las prácticas algunos ejemplos que ustedes deberían de tener en su computadora y esos ejemplos que están acá son los que sirven como base para que ustedes puedan trabajar posteriormente en los ejercicios que puedan tener, ya sea en las guías prácticas o en los laboratorios. Yo les puse un ejemplo de un ejercicio, que les decía que dado un array cualquiera, calcular el promedio, creo que era, algo así. Si ustedes buscaban los ejemplos de lo que hemos visto en clases de cómo calculábamos promedios con un array, pues básicamente era tomar la idea de ese ejemplo y después hacer el código, ya lo podían resolver. Entonces, de alguna manera, como les digo, si no tienen esos ejemplos, pues se van a topar con que no van a poder probablemente resolverlo. Y yo siempre les he mencionado, esta parte de la programación es práctica, ustedes tienen que practicar. Si las guías prácticas ustedes las resolvieron y usaron otra vez de nuevo la guía para la inteligencia artificial para resolverlo, no van a salir de mucho. Tienen que resolverlo ustedes. Bien, si recordamos un poquito la clase anterior, en la clase anterior empezamos a hacer una introducción de cómo funciona la programación orientada a objetos. Dijimos en aquel entonces que la base principal para poder crear, en ese caso, elementos dentro de la programación orientada a objetos es el diseño de una clase. Dijimos que las clases son como los modelos o las plantillas que utilizamos para posteriormente crear objetos a partir de esas clases, como por ejemplo la clase persona. Cuando yo creo la clase persona, a partir de la clase persona, nosotros diseñamos una serie de propiedades y métodos, y esa serie de propiedades y métodos son los que posteriormente heredan todos los objetos que nosotros creamos a partir de esa clase. Si se dan cuenta, ahí tenemos identificados todos esos elementos. Entonces, cada objeto que nosotros creamos a partir de esa clase persona automáticamente hereda todas las características que tiene justamente esa parte de la aplicación. Luego empezamos ya a hacer ejemplos de esta parte de acá. Empezamos a hacer ejemplos con la parte de demo persona. Aquí es donde ya nosotros creamos, en ese caso, los objetos. Dijimos de que, por ejemplo, si poníamos un OBJ persona, ese es el objeto, es como una variable. Esa variable se crea a partir de la clase persona. Por lo tanto, ahora OBJ persona tiene como características estas propiedades y estos métodos que tenemos en la parte de abajo. De esa manera yo le puedo asignar el nombre, la dirección y la edad justamente a ese elemento. Dijimos que esos elementos son elementos únicos porque básicamente contienen cada uno de ellos se heredan directamente o se instancian se crean a partir de la clase persona y tienen cada uno elementos propios. A eso es lo que normalmente le conocemos como la parte de la herencia de clases. Ahora, hay una propiedad aquí que la definimos como de tipo privado. Y alguien podría decir, si se dan cuenta, para asignarle edad, aquí le tuve que colocar objpersona.setEdad para asignarle la edad, en ese caso, a esa persona. Y alguien podría haber dicho, pero ¿y por qué no mejor solamente le colocamos objpersona.edad y ya, y la definimos como una propiedad pública? Y de esa manera ya tendríamos acceso a esa propiedad sin necesidad de estar creando una nueva. Lo que sucede es que cuando se crean propiedades privadas, como en este caso de acá,
Lo que se pretende es que nosotros podamos manipular la información. Por ejemplo, en este caso, ahí hemos definido la propiedad edad y la hemos definido como de tipo privada y de tipo bytes. Y le hemos definido dos métodos, uno que se llama el método getEdad y otro que se llama el método setEdad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si al momento de devolver la edad, este que tenemos acá, al momento de devolver la edad, nosotros cambiamos este valor y en lugar de colocarle, por ejemplo, que solamente devuelve la edad, ahora le colocamos que devuelva, en ese caso, que le concatene, en ese caso, los años. Para ese caso, el método ya no devolvería un byte, sino que devolvería un valor de tipo string. Y si se dan cuenta, ahora ya cambiamos el método. O sea, el método ahora ya no solamente devuelve el número que corresponde a la edad, sino que ahora le hemos agregado a ese valor, le hemos agregado en la palabra años. Entonces, esa es la idea. Podría ser, por ejemplo, que yo suministre capital, por decirles algo, y ese capital posteriormente me devuelva justamente ese valor. De esa manera, por ejemplo, ahora, ya que lo guardamos acá, yo me puedo venir a demo persona y en esta parte de abajo donde tenemos esos datos completos de persona, aquí abajo puedo poner un show y decirle que de obj persona me devuelva el getEdad. ¿Y cuál es la diferencia ahora? Si se dan cuenta, al momento de ejecutarlo, aquí ya me aparece que tiene 25 años. Entonces ya le hemos agregado justamente a la parte de la edad en el método setEdad, ya hemos personalizado ese método y le hemos agregado un texto adicional. Nosotros enviamos un número de tipo byte, pero cuando devolvemos ese número ya lo devolvemos transformado, lo devolvemos con otro valor. Entonces esa es una de las cosas con las que podemos utilizar en ese caso la parte de los elementos, ¿okay? Asignar en ese caso esos valores. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Por ejemplo, acá, al momento de asignar la edad, pregunto, ¿existen algunas personas que tengan alguna edad negativa? No, ¿verdad? Se supone que las edades todas son valores positivos. Entonces, en ese caso, aquí donde tengo la edad, yo podría hacer un proceso de validación. Le podría colocar entre paréntesis, si la edad, por ejemplo, que nosotros suministramos es menor que 0, entonces le puedo decir que devuelva 1, si no, en caso contrario, que devuelva, en ese caso, la edad. Si se dan cuenta, es un proceso de validación. Básicamente lo que hemos hecho es decirle que la variable que estamos asignando acá es esta variable que tenemos en la parte de arriba. Ahora a esa variable ya la estamos validando. Significa que este método que acabamos de agregar ya no soporta valores negativos. Solamente soporta valores, en ese caso valores positivos. Si en el caso le enviáramos, por alguna razón, un valor negativo, ¿qué es lo que va a hacer? Que en ese caso la edad le pondría justamente el valor de 1. Si vamos a revisar, por ejemplo, ahora que lo guardamos, digamos aquí le pusimos 30. Si ahora yo le pongo menos 30 en esa parte de acá e intentamos imprimir en la parte de abajo, ese sería obj persona 2, entonces le ponemos que imprima obj persona 2 punto y que imprima en ese caso getEdad. Aquí le hemos puesto el valor de menos 30, que es justamente el valor negativo. Si ahora lo corremos, van a notar que aquí ya me dice un año. O sea, ya le está asignando automáticamente el valor de 1, que es el valor que evaluó. Entonces, con ese caso, con esa idea es que se crean las propiedades privadas para que yo las pueda manipular, para que yo pueda hacer de alguna forma la transformación de valores al momento que nosotros los estamos asignando. También puedo crear, además de propiedades privadas, por ejemplo en esta clase que se llama persona, también me puedo crear en la parte de abajo un método privado. El método privado puede ser un método que devuelva un string y le voy a poner convertir
mayúsculas y le enviamos un valor. Ese método es, en este caso es privado. Ese método es privado y lo que hacemos es decirle que retorne, en ese caso, el valor convertido en mayúsculas, que sería en este caso de esa manera. Entonces ese método, si se dan cuenta, es un método privado, es un método que lo único que tendría que hacer, su única función es recibir en ese caso un valor cualquiera y ese valor cualquiera transformarlo a mayúsculas. Solo que ese método, como es privado, si se dan cuenta aquí en demo persona, si yo le pongo por ejemplo aquí abajo obj persona punto, no tengo el método que se llama convertir. Ese método no existe, porque ese método para nosotros sería, en ese caso, un método privado. Como es un método privado, solamente puedo tener acceso a él desde esta parte de acá. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera convertir el nombre en mayúsculas, le puedo poner convertir mayúsculas y ahí sí funciona. Ahí sí existe el método se llama convertir mayúsculas y esto lo que haría sería tomar el valor de la propiedad nombre y transformarlo todo completamente a letras mayúsculas. ¿Okay? Básicamente ese método solo funcionaría dentro de la clase. Pueden existir, por ejemplo, algunas ocasiones, procesos en los cuales nosotros vamos a ejecutar alguna operación interna, pero no queremos que sea público, no queremos que el objeto que se instancia a partir de esa clase se conozca o se sepa que existe. Entonces, este método solamente existe en esta clase de acá. Solamente aquí lo puedo mandar a ejecutar. Fuera de él, ya no existe. Ese sería en este caso ese método privado. Si lo ejecutamos, van a notar que al momento de ejecutarlo, ya aparecen los nombres, José Ortiz, Imanol Velasco, y acá abajo José Ortiz aparecen en mayúscula. ¿Por qué? Porque pues básicamente los está ejecutando desde la parte del código. Por eso en ese caso se convierte en una propiedad de tipo privada. ¿Okay? Eso es con respecto a los métodos. Yo puedo definir un método privado como yo deseo y en ese caso balancearlo. Veamos ahora el uso de la palabra reservada this. Uso de la palabra reservada this. El uso de la palabra reservada this es muy importante en el caso del diseño de las clases porque nos da el contexto de dónde pertenecen las variables. Por ejemplo, le voy a poner ejemplo acá. Si yo escribo aquí edad y en esta parte lo cambio a edad, vean que hay una propiedad que se llama edad y hay una variable que se llama edad. ¿Okay? Hay una propiedad y hay una variable. Si yo le coloco en ese caso dentro del método edad igual y colocamos la validación, ¿a qué estoy haciendo referencia? ¿A la propiedad o a la variable? ¿Qué estamos cambiando ahí? La variable, básicamente la variable. Como la variable es la que tenemos dentro de las llaves, entonces estamos afectando estamos afectando en ese caso la variable. Por lo tanto, si ahora yo ejecuto el código, se van a dar cuenta que cuando lo ejecutamos, por acá los años ahora todos aparecen en 0. Todos los valores de años aparecen en 0. ¿Por qué aparecen en 0? Porque nosotros cuando definimos, en ese caso, la variable acá, solamente afectamos la misma variable como tal. Entonces aquí es donde entra el uso de la variable de la palabra this. Le colocamos la palabra this, le ponemos el punto y ahora sí, con esa palabra this, ahora yo estoy diciendo que estoy haciendo referencia a la propiedad. La propiedad se llama edad. Entonces le estoy diciendo cambiemos en ese caso el valor de la variable, el valor de la propiedad de edad por el valor de la variable que acabamos de suministrar acá. Entonces lo mismo podemos hacer aquí. Le ponemos this, punto edad. En esta parte de acá, convertir también debería de llevar this.
En esta parte el nombre también debería de llevar this. La dirección también debería de llevar this. Y la edad también debería de llevar this. Y si se dan cuenta, lo que hemos cambiado nada más es que ahora, para hacer referencia a las propiedades, aquí hacemos referencia a la edad, aquí hacemos referencia al nombre, que es la propiedad que tenemos en la parte de arriba, y aquí hacemos referencia a la dirección. Y eso hace o evita en alguna medida que confundamos el uso de la variable con el uso de las propiedades que hemos definido dentro de la clase misma. Entonces siempre es recomendable, de hecho, utilizar la palabra this después de las variables que acabamos de definir. Bien, con eso lo vamos a estar utilizando muy a menudo para que sepan cuál es la diferencia. Ya sabemos que usar this es importante. Veamos ahora cómo funcionan en ese caso las otro tipo de propiedades. Ya vimos que las propiedades públicas son propiedades que son accesibles, porque nosotros podemos tener acceso a ellas desde la misma clase, incluso cuando veamos herencia, desde las clases que se heredan, desde los objetos que creemos a partir de estas clases, y también desde cualquier paquete en el cual nosotros vayamos a utilizar esa clase. Por eso se llaman públicas. Básicamente tenemos acceso desde cualquier lugar. Pero existen otras propiedades que también podemos utilizar, que es la propiedad de tipo protected. Yo puedo crear, por ejemplo, una propiedad que se llame protected y le puedo poner teléfono, por ejemplo. Y la diferencia con los anteriores es que cuando yo creo una propiedad de tipo protected, esa propiedad voy a tener acceso a ella desde la clase misma, o sea que está disponible en todo este código que hemos digitado acá. Va a estar disponible en aquellas clases que se hereden. Cualquier clase que heredemos y usemos el proceso de herencia, a partir de esta va a tener acceso al teléfono. Va a estar disponible en los objetos que vayamos a crear a partir de esa clase. Si se dan cuenta, acá por ejemplo, si yo le pongo obj persona.teléfono, ahí tenemos acceso al teléfono. Ya le puedo colocar un número cualquiera, y ahí tenemos en ese caso el teléfono. ¿Okay? Con eso tenemos acceso también desde cualquier otro lado. Ahora, ¿de dónde es que no tenemos acceso? ¿Dónde no vamos a poder tener acceso a esa variable que acabamos de crear? ¿Dónde es que, digamos, ya no voy a poder visualizarla? La manera de hacerlo es desde otro paquete. Voy a crearme acá otro paquete. Estamos en la clase 6, acá en Source Backups. Si le dan clic derecho, y le dan nuevo, ahí se puede crear un nuevo paquete. A ese nuevo paquete le vamos a crear clase, le vamos a poner clase 6.1, por ejemplo. Ahí se creó en ese caso el paquete, y dentro de ese paquete puedo crearme otra clase. Ya puedo crearme una clase que se llame, por ejemplo, demo. Demo persona 2. Y ya tengo creada la clase. Entonces, a partir de esta clase, yo ya me puedo crear otra vez un objeto persona. Vamos a crear un objeto de la clase persona. Le ponemos obj persona igual a new persona, y ahí le colocamos ese valor. ¿Okay? Y ahí estamos creando un objeto de la misma clase persona, solo que si se dan cuenta aparece subrayado en rojo porque este lo tenemos que importar. Si le doy al enter, ahí le damos el add import, ya aparece en la parte de arriba. Debemos de importar la clase persona que está puesta en otro paquete que hemos creado en otro paquete. Entonces, a partir de acá ya puedo utilizar ese objeto. Si se dieron cuenta, en el ejemplo anterior yo podía tener acceso al teléfono. Pues aquí a ese obj persona le puedo poner punto
obj persona punto y tiene acceso a los nombres. Y acá le puedo colocar cualquier nombre. Por ejemplo, Wendy Flores. Quiero ver, era personas. Era solamente nombre. Aquí tendríamos que tener acceso, déjenme ver, no me está dando acceso a, bueno, lo vamos a terminar, obj persona punto y debería tener acceso a la dirección. Le vamos a poner Santa Ana por ejemplo, y este obj persona puede tener acceso a la edad con el set de edad. Y acá le decimos que ese va a ser un byte 28, por ejemplo. Y ahí tenemos acceso a esos elementos. Y desde acá nosotros podríamos imprimir los datos completos. Le hace falta el public static void. Por eso queda error. Entonces vamos a pasar para acá. Ahora vamos a importar persona. Si se dan cuenta, ahí tengo acceso al nombre, dirección, teléfono y en ese caso acá también puedo imprimir obj persona punto get datos completos y me imprime los datos. Pero si le pongo obj persona punto, se van a dar cuenta que el teléfono no aparece. Vean, el teléfono no está disponible. ¿Por qué no está disponible? Porque el teléfono lo hemos definido como de tipo protected. Como está definido como de tipo protected, entonces el teléfono no es accesible. Entonces, para que eso suceda, para que este teléfono yo pueda tener acceso desde él, pues existen varias maneras. Una forma sería definirlo en esta parte de acá, en lugar de protected, definirlo como público, por ejemplo. Podría ser una opción, o la otra es definir el propio método que permita en ese caso manipular los valores. O sea, yo podría definir en el caso de persona, definir en la parte de abajo un public, sería un public string, por ejemplo, ponerle get teléfono y aquí retornar this.teléfono y podría definir un public void set teléfono, por ejemplo, y luego acá solo ponerle this.teléfono igual a teléfono. Entonces, esos serían los métodos, como ya los definimos, ya hemos creado previamente la propiedad y la pusimos como de tipo protected. Ahora, para poder tener acceso a esa propiedad, le agregamos sus respectivos métodos que permitan, primero, obtener el valor y segundo, en ese caso, asignar el valor.
Si ahora vamos y revisamos en demo persona 2, ahora aquí sí ya le puedo poner obj persona, punto, le puedo poner el set teléfono y vean, ya puedo asignar aquí un teléfono. Y ahí de igual manera, si yo lo quiero imprimir, ya le puedo poner un sub obj persona, punto, y ahí ya tenemos un get teléfono, ya puedo tener acceso a él. Pero ese es porque le definimos los métodos específicos en la parte de la definición de la clase. Por lo tanto, en resumen, toda clase, todo elemento que nosotros definamos como protected, que es el que tenemos acá, este va a estar disponible en la clase, va a estar disponible en aquellas clases que se hereden, va a estar disponible en los objetos que nosotros creemos, pero en el mismo paquete. Todos los objetos creados en el mismo paquete van a tener acceso a esa propiedad protegida. Pero los objetos creados a partir de otro paquete, como en este caso acá, ya no van a tener acceso a esa propiedad, a no ser que nosotros le asignemos en este caso el valor. Pues ahí tienen los tres ámbitos de las variables: público, protegido y privado. Público, protegido y privado, que son los tres elementos básicos que podemos crear, en ese caso, dentro de la parte de la aplicación. ¿Preguntas? Vean que todo lo vamos a hacer ahora a partir de definición de clases. Cualquier ejercicio que hagamos en las evaluaciones, ya no solamente vamos a crear un public static void y vamos a empezar a digitar código, sino que ahora va a ser directamente desde la clase. ¿Cómo relacionamos? ¿Con qué? O sea, vamos a crear, así como hemos hecho ahorita, creamos la clase, por ejemplo, diseñamos la clase y luego en otro elemento creamos un public static void y ahí creamos el objeto. Sí, dentro del paquete del proyecto que vayan a crear, ahí, por ejemplo, por eso les he puesto ahí los paquetes. Ustedes pueden crear un paquete donde estén solo las clases, por ejemplo, y pueden crear otro paquete donde estén los objetos creados, podría ser. O en el mismo paquete diseñar la clase, como hemos hecho ahorita, en el mismo paquete diseñar la clase y ahí mismo diseñar el otro elemento que va a permitir crear los objetos. ¿Okay? Por ejemplo, imagínense ejercicios. Hicimos la vez pasada un ejercicio que me permitía convertir, si no me equivoco, ¿qué les puse? Eran 10, los tenía que convertir a kilómetros, los tenía que convertir, bueno, había varios sistemas de conversión. Ese ejercicio ustedes lo hicieron en una sola clase. Ahora la diferencia sería que ustedes tendrían que crearse una clase que tenga en ese caso las propiedades que yo voy a necesitar. ¿Qué necesito? Necesito las cantidades en pies. Y a partir de la cantidad en pies tengo que crear un método que me devuelva, un método por ejemplo que me devuelva el valor en centímetros, un get centímetros, un get, el otro era metros, get metros por ejemplo, el otro era kilómetros, get kilómetros, el otro era yardas, get yardas, y en cada bloque de código ustedes colocan el proceso de conversión. Y luego, ¿qué hay que hacer? Crear un objeto a partir de esa clase para poder usar esos métodos. Entonces, si la idea, digamos, la lógica cambia, alguien podría decir, es más trabajo, porque ahora significa que yo tengo que estar haciendo código barro. En principio, para esos ejemplos que son pequeños, probablemente parezca que es más código, pero en la realidad, cuando ya nosotros creamos aplicaciones muy grandes, eso significa simplificar el trabajo, porque lo que nosotros hacemos es abstraer todo el código en clases específicas y posteriormente las empezamos a usar. Y si por ejemplo hay alguna parte que se repite, ya no tengo que volver a hacer, sino que solamente la definimos. Bien, hay una cosa interesante que creo que se los mencioné en algún momento con el manejo de objetos y arrays. Cuando yo creo una clase, el manejo de objetos y arrays funciona de una manera muy peculiar. Aquí, por ejemplo, en este caso aquí tengo la edad, este valor de edad. Esta es una variable que internamente tiene un valor que no afecta en nada el funcionamiento externo del método que mandé a llamar. Pero si yo defino, en ese caso, un método que contenga, en ese caso, vectores, con los vectores funciona de manera diferente. Les voy a dar un ejemplo. Aquí voy a crear, por ejemplo, un método
te va a devolver un valor entero y que lo que va a hacer es sumar en ese caso un vector. El vector se va a llamar valores. Recuérdense, cada vez que yo coloco corchetes, significa que ese elemento es vector. Cada vez que definimos corchetes, ese elemento es un vector. Por lo tanto, aquí, este elemento que se llama valores, por el momento no sabemos cuántos elementos le vamos a asignar. ¿Okay? Desconocemos el tamaño de ese vector. Pero lo que yo quiero hacer con ese vector es sumar, devolver el total de los valores que tenga almacenados. Pues el código es simple, le ponemos int total igual a 0, por ejemplo, y después ya podemos definir una variable de tipo entera que sea la variable i, que originalmente tenga el valor de 0, y le decimos que la variable i, pues este proceso se va a ejecutar mientras i tenga un valor menor. Se recuerdan que los vectores tienen una propiedad que se llama len, que devuelve la longitud del vector. Como no lo sabemos, con esa propiedad vamos a saber cuánto es la longitud. Y por cada vez que el bucle se ejecute, lo vamos a incrementar. Ese, por ejemplo, se lo tienen que saber como de memoria. ¿Cómo poder hacer para recorrer un vector? Esa es la manera en cómo recorremos un vector. Y ahí adentro ya podemos sumar, multiplicar, dividir, hacer lo que nosotros queramos con ese vector. Calcular un promedio, determinar, por ejemplo, si uno es mayor o menor, etc. Luego acá, para sumar, solamente le ponemos total más igual, y le sumamos en ese caso el vector valores y la posición i. Y lo único que hacemos abajo es retornar en ese caso total. Vean que ese método ya hace un proceso más complejo, porque en ese caso está recibiendo un vector. Ese vector le suma los valores internos que tiene ese vector y me devuelve el total. Eso que tenemos acá sería el total de lo que hemos generado en la parte de arriba. ¿Okay? Si alguna vez les pido en un examen, mire, sume el resultado del vector, ya saben que ese es el código. Solamente vienen, lo revisan y ya lo pueden empezar a utilizarlo. Bien, ahora que ya lo tenemos, ya tenemos definido el vector, nos podemos venir a demo persona y, por ejemplo, en demo persona, en esta parte de acá, le podemos colocar, primero definamos un vector. Voy a definir un vector que se llame números. En el parcial yo les pregunté cuáles son las diferentes maneras en las que se puede definir un vector. Y eso se lo di también en clase, lo hicimos en un documento, por acá lo tenemos definido, los vectores, y ahí les puse cada forma distinta en la que podemos crear un vector. Una de ellas es agregando en ese caso el tipo, luego el nombre del vector, corchetes para definir en ese caso que ese vector, ese elemento es un vector, y luego entre llaves colocar la lista de valores. ¿Se acuerdan? Yo puedo colocar acá, por ejemplo, 4, 7, 5, 9 y 10, por ejemplo. Este es un vector que tiene en ese caso tiene 5 elementos. Ahí hemos creado un vector. Esa es una manera. La otra manera, yo les preguntaba cómo se hace para crear un vector. Pues la otra manera es definir el nombre del vector igual a new int y entre corchetes el tamaño. Ahí hemos definido también un vector. ¿Okay? Esa era otra forma de definir un vector. Y así yo les di 4 maneras en las cuales nosotros podemos crear un vector. Eso están en el documento que hemos estado haciendo en clase. Por eso les digo, es importante que lo que veamos acá ustedes lo tengan en su computadora. Si no, no lo van a poder estudiar. O si no, los documentos que están en la plataforma. Si no leen los documentos que están en la plataforma, pues no van a poder contestar estas preguntas. Ahí están las respuestas. Entonces, yo no les pregunto nada que no les he enseñado, les pregunto de las cosas que hemos visto durante la clase. Por eso es importante que las tomen en cuenta. Bien, ya tengo ese vector. El vector se llama, en este caso, números. Y ahora yo le puedo decir a ese vector, por ejemplo, obj persona, punto, ya le puedo colocar sumar y ya le puedo mandar el vector, en ese caso, números. ¿Qué es lo que me va a devolver ese proceso? Como ya le estoy enviando el vector que se llama números, ahora lo que va a hacer en ese caso es
sumar todos estos valores que tenemos acá. Internamente, el método sumar, que es el que hemos definido aquí, va a recibir ese vector, lo va a recorrer y me va a devolver el total. Me va a devolver el total. Ese total es el que voy a imprimir en esta parte de acá, el vector ya sumado. Si ahora lo ejecuto, van a notar que por acá tiene el valor de 35, que es justamente la cantidad que tenemos en la parte de arriba. Ahora bien, hasta ahí todo normal. Hemos definido un vector y hemos justamente realizado la sumatoria. Hemos sumado en ese caso la cantidad de elementos que contiene. Pero, ¿qué pasa si hago esto? Vean qué pasa si hago esto. Le voy a poner aquí que el elemento se va a llamar valores. En el elemento 1, por ejemplo, le voy a decir que va a ser igual a 250. Fíjense lo que estamos haciendo. Ahora en el método yo le estoy diciendo que este vector, el vector se llama valores. Este vector que se llama valores, en la posición 1 ahora va a tener 250. Primero lo sumamos y después cambiamos el valor de la posición a 250. Eso es lo único que hacemos acá, simple y sencillamente cambiar la posición. Si ahora nos venimos a demo persona y yo imprimo en esta parte de acá obj persona punto y acá imprimimos el vector que se llama números y acá en números le colocamos en ese caso la posición 1. ¿Qué valor tiene el vector números en la posición 1? En la posición 1, ¿qué valor tiene el vector números? En la posición 1, 7. Acuérdense que los vectores empiezan de 0. Entonces, esta es la posición 0, la posición 1 tiene el valor de 7. Por lo tanto, aquí debería de imprimir 7, ¿cierto? Porque es el vector que estamos afectando. Vamos a ver qué pasa. Lo ejecutamos. Si se dan cuenta, imprimió 35 e imprimió 250. ¿De dónde sacó ese 250? ¿O qué es lo que sucedió? Básicamente lo que sucede en ese caso es que cuando yo mando este vector como parámetro y lo recibe acá esta variable, lo que estamos haciendo es enviando un parámetro por referencia. Significa que ambos vectores apuntan al mismo espacio de memoria. Y si yo modifico este vector, el vector valores, también modifico el vector original. Si yo le hago un cambio a este vector, también estoy afectando el vector original. ¿Ok? Esos errores son muy clásicos. Cuando yo estoy creando código, algunas veces hago ese proceso de enviar un vector como parámetro, venimos y en el proceso lo modificamos y después intentamos de nuevo recorrer el mismo vector y resulta que nos ha cambiado los valores. Ahí estamos quebrándonos la cabeza. ¿Qué ha sucedido eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tienen un problema en el código? Etcétera, etcétera. Pero no es el código, sino que simplemente es que nosotros estamos obviando esa característica que tiene Java. Que cuando enviamos como parámetro un vector, el vector no se duplica, sino que se referencia. Por lo tanto, el original es igual al que tenemos dentro de la función. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese caso con los objetos? Porque ahorita hemos enviado un vector, aunque el vector al final de cuentas también es un objeto. Pero ¿qué pasa cuando enviamos un objeto diferente a un vector? Les voy a dar un ejemplo. Aquí en persona vamos a crear un método que se va a llamar edit persona, que va a recibir un objeto de tipo persona. Vean, ese que tenemos acá, edit persona, va a recibir un objeto de tipo persona. ¿Okay? Ese es el objeto que va a recibir. Este objeto persona, le vamos a poner persona igual, por ejemplo, pongámosle José Valladares, por ejemplo.
que este persona tiene que ser persona punto nombre. Bien, ese método que se llama edit persona va a recibir, en ese caso, un objeto de tipo persona, un objeto cualquiera de tipo persona. Y ese objeto persona, que lo tenemos en esta parte de acá, le vamos a cambiar solamente el nombre que tiene asignado ese objeto. Veamos qué sucede. Vayámonos ahora al lado de demo persona. Y en el lado de demo persona, por ejemplo, voy a usar el obj persona 2. Voy a poner obj persona 2 punto edit persona y le voy a mandar el obj persona original. ¿Qué nombre tiene obj persona? José Ortiz. Es el nombre que contiene José Ortiz. Y se lo estoy enviando hacia esta parte de acá. Entonces, veamos ahora si obj persona le decimos que imprima los datos completos. Vean, obj persona imprime los datos completos. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Se supone que obj persona tiene José Ortiz. Debería de imprimir en esta parte de abajo José Ortiz. Pero si lo ejecutamos, se van a dar cuenta que ahora imprime José Valladares. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Como enviamos como parámetro, en esta parte de acá, lo enviamos un objeto, entonces al otro lado recibe ese objeto, aquí recibe ese objeto y lo afecta. O sea, aquí estoy manipulando el mismo objeto, no estoy haciendo un duplicado, sino que el mismo objeto que estoy enviando lo estoy editando nuevamente, le estoy cambiando su valor. Por lo tanto, si hago un cambio aquí, también se afecta el objeto original, que es este objeto que tenemos acá. También se afecta ese elemento. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿No? Bien. Trabajemos ahora. Voy a poner aquí arriba. Trabajemos con el método constructor. Cuando yo les diga creen una clase con el método constructor que contenga estos elementos, entonces en ese caso ustedes van a saber el método constructor. Cuando yo diga el método constructor, van a saber a qué se refiere ese método constructor. En nuestro caso, el método constructor es un método especial que se ejecuta cuando nosotros creamos un objeto. En el momento que el objeto se crea, en ese momento se ejecuta el método constructor. ¿Dónde creamos el objeto? Lo creamos aquí. Cuando le ponemos new persona, aquí en esta parte de acá le colocamos new persona y por acá le colocamos new persona, en ese momento se está creando un objeto. En el momento que se crea un objeto a partir de esa clase, se va a ejecutar el método constructor. ¿Cómo se crea el método constructor? Se coloca por defecto la palabra reservada public y luego el nombre, en ese caso de la clase. Si la clase se llama persona, entonces debo de colocarle el nombre persona tal cual está escrito. Ese es el método constructor. Y si se dan cuenta, a este método no le he puesto que devuelva un valor, no le he puesto ni string, ni void, ni int, ni nada por el estilo. Solamente le he puesto public persona. Y luego dentro de él voy a colocar una serie de parámetros. Por ejemplo, le voy a decir que voy a necesitar el nombre, voy a necesitar la dirección, voy a necesitar la edad y voy a necesitar el teléfono. Y acá abrimos llaves. Y ahí tenemos definido el método constructor. A partir de la clase persona, ahora el método que se va a ejecutar cuando creemos un objeto va a ser el método constructor. ¿Qué se hace en el método constructor? Normalmente en el método constructor se crea código que permita inicializar algunas variables,
código que permita en alguna manera definir elementos que funcionen directamente con definir elementos que controlen un poco el comportamiento de los objetos que vamos a trabajar, pero no es un gran código. Yo he visto personas que crean el método constructor y todos los cálculos los meten ahí. Todos los cálculos que debería hacer la clase los meten en el método constructor. Y eso no es correcto. Aunque funciona, pues al final de cuentas me va a hacer el proceso, pero la idea del método constructor es simple y sencillamente definir parámetros iniciales que va a tener nuestra clase. Por ejemplo, en esta clase yo necesito el nombre, la dirección, la edad y el teléfono. Entonces yo le puedo decir que cuando yo cree un objeto a partir de la clase persona, de una sola vez me suministre esos valores, me suministre lo que acabamos de mencionar. Y se los asignamos a las variables. Solamente le pongo this, punto, en este caso nombre, igual a nombre, que en este caso es la variable de arriba. Le ponemos this, dirección, igual a dirección. Le colocamos this, en este caso edad, igual a edad. Y le ponemos this.teléfono igual a teléfono. Ese es todo lo que haría el método constructor. Inicializar las propiedades que necesita nuestra clase para poder funcionar. No le hemos suministrado nada más. Simple y sencillamente son elementos que hacen que el método funcione. Ahora, si lo guardo, van a notar que arriba ya se puso de rojito del demo persona. Ya lo guardé, pero ya se puso de color rojo demo persona y demo persona 2. Significa de que algo está sucediendo o algo está requiriendo. Si vamos a revisar, ahora demo persona me da error en esta línea de acá. ¿Por qué me da error? Porque como el método constructor es el método que se ejecuta cuando creamos un objeto, requiere ciertos parámetros. Por lo tanto, ahora requiere el nombre. Voy a mandar el nombre desde acá, José Ortiz. Voy a enviar en ese caso la dirección, que sería Santa Ana, Centro. Voy a mandar la edad que le habíamos puesto con un casting. Le habíamos puesto 25. Y voy a mandar el teléfono, que era el 78 90 67 56. Voy a poner eso en 2 líneas para que se vea mejor. Vean, ahí ya estoy creando el objeto. Por lo tanto, estos elementos, este código que tenemos de aquí hacia abajo, ya no sería necesario. Este código ya lo puedo comentariar porque ya no sería necesario, porque ya estoy asignándole, en este caso, los valores a las propiedades directamente en el método constructor. Ya le estamos enviando el nombre, la dirección, la edad y el teléfono desde el momento que creamos el objeto. Y lo mismo tendríamos que hacer acá, ¿verdad? Este new persona para persona 2 me está dando error porque necesito enviarle, en ese caso, necesito enviarle el nombre, necesito enviarle la dirección, necesito enviarle la edad, que le habíamos puesto un byte 30, y necesito enviarle el teléfono, que a ese no le pusimos. Le podemos colocar entre comillas y eso ya lo podemos colocar en 2 líneas. Por lo tanto, todo este código que tenemos acá ya no sería necesario. ¿Okay? Ya estamos creando directamente el objeto que tenemos diseñado, en ese caso para la parte de voz. ¿Okay? Creamos automáticamente el objeto directamente desde el método constructor. Al momento que yo diseño el objeto, en ese momento se crea,
En ese caso, los elementos que vamos a contener. Ese método se le conoce como el método constructor, definido en ese caso de esa manera. El nombre de la clase, solamente la palabra pública, el nombre de la clase y después la lista de parámetros. Si se dan cuenta, también nos da error acá ahora, en persona 2, porque pues tengo que agregarle también los valores. Tendría que hacer el mismo proceso. ¿Qué pasaría si yo necesito que en algunas ocasiones que tenga que suministrar los datos que ya vimos, tengo que suministrarle la información, y en otras ocasiones necesito crearlo vacío? Por alguna razón necesito que ese método se cree vacío. Ahí es donde aplicamos el método de sobreescritura de métodos, se llama. Yo puedo sobreescribir, en ese caso, el método persona. Puedo crearme acá un persona vacío. Vean, ahí le he puesto public persona y está totalmente vacío. Y eso significa que cuando yo envíe el nombre, dirección, edad y teléfono, se debe ejecutar el que está arriba, y cuando me envíe vacío, se debe ejecutar ese de aquí abajo. En ese caso se ejecutaría el que está vacío. Con eso ya creado, si se dan cuenta, ya no me dio error. ¿Okay? Ya puedo crear un elemento vacío a partir del método constructor. Esto lo vamos a ver más a detalle más adelante, cómo hacemos para sobreescribir estos métodos, o sea, para volverlo a replicar. Vean que aquí tengo definido dos veces el mismo, con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros. Aquí hay un parámetro, aquí hay otros, aquí no tiene parámetros. Entonces estoy definiendo dos veces el mismo método. Esto normalmente se le conoce como polimorfismo, ¿se acuerdan? El concepto de polimorfismo está aplicado en este concepto de acá. Ahí es polimorfismo. Si alguna vez les pido, denme un ejemplo de polimorfismo, eso sería lo que tendrían que hacer. Veamos ahora otro tipo de propiedades. Vamos a hablar de las propiedades estáticas. Dígame un tipo de sangre. Un tipo de sangre. ARH positivo. Okay. Esa, por ejemplo, esa propiedad que acabamos de definir ahí se llama tipo de sangre. Las propiedades estáticas se utilizan para que cuando nosotros vayamos a crear, cuando nosotros vayamos a necesitar variables que queramos utilizar sin necesidad de crear un objeto para esa variable, las definimos como de tipo estáticas. Por ejemplo, esta propiedad que se llama persona, si ahora yo vengo a esta parte de acá, en este de aquí, perdón, y digamos que a obj persona 2, obj, voy a ponerle sort, le pongo obj, que es el objeto, obj persona 2 punto, e intento tener acceso al tipo de sangre, si se dan cuenta, no aparece. Ahí me da error. ¿Okay? Porque la variable tipo de sangre se convierte en una variable estática. Para yo utilizar esa variable estática, tengo que hacerlo a través de la clase. Entonces la clase se llama persona, punto, y esta sí tiene una clase estática que se llama tipo de sangre. Y ahí sí ya la puedo imprimir. Pero si se dan cuenta, he usado el nombre de la clase, ya no he usado obj persona ni obj persona 2, ya no estoy usando el objeto, estoy usando la clase. Por lo tanto, la clase ahora ya la puedo nombrar e incluso la puedo cambiar. Le puedo poner aquí, por ejemplo, persona, punto, tipo de sangre. Dígame otro tipo de sangre. O negativo. Por ejemplo, y si la vuelvo a imprimir en la parte de abajo, van a notar que al momento de ejecutarlo, aquí me imprime ARH positivo y aquí ya me imprime O negativo, porque en ese caso ya estoy modificando ese valor. ¿Para qué se utilizan las variables estáticas? Se utilizan como variables globales. La ventaja que ustedes tienen con las variables estáticas
es que esas variables van a tener acceso a ellas desde cualquier parte de su aplicación. Podría definir, por ejemplo, en esas variables estáticas los parámetros de conexión a una base de datos. El nombre del servidor, el usuario, la contraseña podría estar definida en variables estáticas para que yo las pueda utilizar desde cualquier parte de mi aplicación. Para eso sirve, en este caso, las variables estáticas. Lógicamente también me puedo crear métodos estáticos. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para calcular la raíz cuadrada de un número? En Java, la raíz cuadrada, o elevar un número a una potencia. Con el mat.pow. Ese es un método estático, ¿ok? Si se dan cuenta, yo no he definido, en este método, yo no he definido un objeto a partir de la clase mat. O sea, yo no he puesto aquí, digamos, mat, así, mat, obj igual a new mat, y ahí crearme, en este caso, un valor a partir de esa clase. No le he puesto así ahora. Porque en ese caso la clase mat que nosotros hemos definido acá tiene métodos estáticos que solamente es necesario colocar el nombre de la clase. Si yo le pongo mat punto, ahí voy a encontrar, por ejemplo, estas son variables estáticas o propiedades estáticas. Vean, aquí le dice que esta es una propiedad estática que se llama pi, que tiene el valor de 3.1416. Esta es otra propiedad estática que se llama e, que tiene el valor de 2.71 y algo. Y hacia la parte de abajo vamos a encontrar métodos, el ABS, el ABS Astrap, el Argos, el ADD Astrap, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar un montón de métodos que son definidos como métodos estáticos. O sea, esa clase, quien la creó y la diseñó, lo que hizo fue crear métodos estáticos. Para que nosotros, desde cualquier parte, podamos utilizar esas propiedades matemáticas. ¿Ok? Más adelante, cuando ya estemos haciendo algunos ejemplos, probablemente utilicemos algunas propiedades estáticas o métodos estáticos, y ahí va a ser importante que ustedes se recuerden qué es lo que estábamos haciendo acá. ¿Preguntas? ¿No? No sé qué tan probable sería que quizá en la práctica nos volviera a hacer como un ejemplo que mostrara lo de Google, Protect, que se enfocara en eso, para mostrar otra vez cómo sería los procesos que lo va conectando. Vamos a hacer, de hecho, vamos a crear un ejemplo. Más adelante vamos a trabajar ya con el proceso de herencia y vamos a trabajar con propiedades públicas, con propiedades privadas, para que más o menos lo vayan entendiendo. Este nada más es el primer ejemplo, pero cada vez que hagamos ejercicios vamos a utilizar esas propiedades y las vamos a repasar. Ahí lo vamos a ir repasando. Esta es una clase, ustedes tienen que recordar eso, esta es una clase. Por lo tanto, ¿qué cosas tiene una clase? La clase tiene propiedades y tiene métodos. Entonces yo no puedo separar estos métodos que tenemos acá, no los puedo separar en diferentes clases porque todas están asociadas a esta clase que se llama persona. La clase como tal se llama persona. Esta clase como tal que se llama persona tiene las propiedades nombre, dirección, edad, teléfono y tipo de sangre. Entonces lo que hacemos, yo siempre les he dicho, cuando vayamos a crear un ejercicio o vayan a resolver un ejercicio, ¿qué es lo que tienen que hacer? Van a crear la clase y piensen, ¿qué propiedades tiene esa clase? Es lo primero que van a definir. Y definen la lista de propiedades. Cuando ya tienen la lista de propiedades, el siguiente paso es cuáles van a ser los métodos. En este caso, por ejemplo, como yo definí esa propiedad edad como privada, entonces digo, pues necesito para esa propiedad privada, necesito dos métodos. Necesito el método get y el método set. ¿Para qué se utiliza el método get? Para poder tener acceso a la edad. Para que cuando yo cree un objeto me pueda devolver la edad. ¿Para qué se utiliza el método set? Para asignársela, porque como yo no le puedo colocar aquí
cuando creamos el objeto en esta parte de acá, yo no le puedo poner obj persona punto, no le puedo poner edad, porque edad no es pública, edad es privado. Como edad es privado, entonces tengo que poner una alternativa que me permita tener acceso a esa propiedad. ¿Cómo voy a tener acceso a esa propiedad? A través de los métodos get o el método set. El método set es para asignarle un valor y el método get es para devolver el valor. De esa forma, por ejemplo, acá, aquí lo teníamos en esa parte de acá. Aquí le ponemos obj persona punto set edad. Ahí le digo, póngale el valor de 25 a la propiedad edad. Y por acá, en la parte de abajo, le digo get edad. Ahora devuélvame el valor que le asigné a esa variable. Entonces así funcionan estos dos métodos. Ahora, ¿por qué los definí como privados? Lo que yo les mencionaba. En el caso esta, la edad, si usted le muestra un número que diga 25, por lo general le agregamos la palabra años. Le ponemos 25 años, 30 años, y así sucesivamente. Entonces aquí lo que hemos hecho es que el método getEdad de una sola vez le agrega la palabra años. De esa manera, cuando lo imprimo, ya le asigna el valor de 25, por ejemplo, y la palabra años. Entonces, para eso se utilizan los métodos get y set, porque puedo alterar de alguna manera la forma en cómo se representan esos valores. ¿Okay? Imagínense que necesito hacer un cálculo complejo con edad. Aquí suministramos una edad en el formato de... Imagínense que aquí en la edad suministramos la edad en la fecha de nacimiento, pusimos año, mes y día. Y el getEdad debería de devolver esa edad transformada en números. ¿Cómo puedo hacer para realizar ese proceso? Aquí adentro debería de existir ese cálculo. Para eso sirve. Ahora, solamente para finalizar, ¿qué pasa, por ejemplo, si aquí le quiero aplicar el proceso de herencia? Ya tenemos persona y ahora a partir de persona yo quiero crear una clase que se llame alumno, por ejemplo. O sea, aquí voy a crearme, en esta parte de acá, voy a crear otra nueva clase. A esa clase le voy a colocar alumno, por ejemplo, para decirle que esta clase que se llama alumno hereda todas las características de la clase persona. Usamos la palabra reservada extends. Y aquí le ponemos, por ejemplo, persona. Eso significa ahora que todas las características de la clase persona ahora las hereda la clase alumno. Por ejemplo, ya puedo definir acá todas las características privadas. Por ejemplo, este podría tener un string carrera, y a este, como es de tipo privado, ya le puedo poner public string, le ponemos get carrera y le colocamos un return.this carrera. Ese es lo que haría en ese caso el get carrera. Y ya puedo crear un método que sería un public void set carrera, y aquí le ponemos un string carrera, ya le asignamos un valor, le ponemos this.carrera igual a carrera. ¿Qué significa? Que ahora cualquier objeto que nosotros creemos a partir de la clase alumno, cualquier objeto que diseñemos a partir de esa clase, va a tener heredadas las características de persona. Por lo tanto, el alumno va a tener también el nombre, la dirección, el teléfono, el tipo de sangre, y va a tener en ese caso la edad heredadas en ese caso de las otras propiedades, y va a tener incluso los métodos que acá acabamos de definir. Eso se le conoce como proceso de herencia. O sea, todo lo que creamos en persona que sea heredable pasa a ser parte de persona, excepto los métodos privados. Aquí el método que hayamos definido como privado, en este caso acá en persona definimos como privado ese método no existe aquí. ¿Okay? Ese método no existe porque es privado. Solamente existen los que sean públicos y protegidos. Los que hayamos definido como public o protected son los que vamos a poder disponer en esta parte de acá. Y así es como funciona en ese caso el proceso de
herencia, pero lo vamos a ver en detalle, todo ese proceso de herencia, para que vayan entendiendo mejor cómo funciona. Todo esto es definiciones de clases. Por eso les menciono, la creación de propiedades, métodos y todo lo que tenemos acá es lo que vamos a empezar a hacer en las definiciones de clases. Cada vez que vayamos a crear una clase, lo que vamos a hacer es crearle propiedades y métodos. Y los métodos pueden ser todos los métodos necesarios para que esa clase funcione. Ahora, no voy a poner ahí un montón de códigos, sino que tengo que analizarlo. ¿Qué cosas están vinculadas, por ejemplo, con el alumno? Ahí podría colocar un método para guardar datos del alumno, un método para recuperar datos del alumno, etc. Todo está vinculado directamente al alumno. Si ya necesito, por ejemplo, crearme un proceso para recuperar datos de docentes, entonces tengo que crear una clase que se llame docentes. Y en esa clase de docentes colocar los métodos que me permitan recuperar los datos del docente. Y así sucesivamente. Cada cosa está separada en clases distintas. Cada elemento es una clase diferente. Aquí se aplica un concepto que se le llama el mínimo de la responsabilidad, que básicamente lo que hace es que cada una de estas cosas que ustedes hacen acá hace para lo que fue hecho, un código específico para lo que fue creado y no más allá. Así que por lo general los métodos van a ser códigos relativamente pequeños. Conforme vayamos haciendo ejemplos, se van a dar cuenta que básicamente acá vamos a colocar pequeños segmentos de código sobre las clases que vamos definiendo. Bien, si no hay preguntas, nos vamos a ir para el centro de cómputo. Vamos a continuar viendo ya otros ejemplos sobre las definiciones de clase.